Efra Roses es mi canal en YouTube, también lo pueden encontrar en el canal de Betania, también estamos difundiendo en Spotify, los encuentran como Ensalada Rusa. Betania está aquí a mi lado, la saludo, la recibo, el renovado placer. El renovado placer de saludarte, Efra. ¿Cómo estamos? Estás? ¿Bien, Betú? Acá, encantada, de nuevo, acá haciendo para hacer hoy tenemos un episodio espectacular, un momento esperado. Súper podcastero en el día de hoy, no sé, vamos a ver. Lleno de crítica y construcción de podcast. Hoy vamos a tener que hacer una autocrítica fuerte, me parece, Betú. También en la operación técnica táctica, como siempre, el señor Arián Martínez manejando los controles, las perillas, los colores. Si hay algo que gusta de este espacio, de esta sala, cuando entran, es ver los colores que tiene nuestra consola. Sí. Y Arián todo orgulloso dice, sí, la manejo yo. La batería de Yo toco sonidos. esos botones. Sí, yo sí, toco esos botones, motherfucker. Hoy les dije un episodio súper podcastero porque trajimos un especialista. Él es un amigo de hace muchísimo tiempo, pero ¿viste esos amigos que no te ves por muchísimo tiempo, pero compartís algo fuerte? Porque con él hice mi primera incursión radial en la vida, mucho tiempo atrás, creo que fue el año 2002 o 2003 creo que fue. Yo tenía 20 años, muchísimo tiempo atrás. Primer programa de radio de mi vida, de la historia, lo hice con el señor que está aquí a mi lado, el señor Pablo Fischer, a mi derecha. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Efra? ¿Qué tal, Beta? Mucho gusto. Le vamos a poner un poco de ritmo radiofónico a esto, entonces. Sí, porque por lo pronto, por ahora. Sí, para mí era 2004. 2004, bueno, 2004, 2003, tenía 21. sí, no sé, 2003, 2004, todavía no había comenzado a estudiar locución, estaba decidiendo qué iba a hacer, había empezado un seminario de radio. Y con un amigo en común, que andás a ver dónde estará ese amigo en común en este momento, dónde estará, nos fuimos a una radio en Devoto llamada Radio, ¿cómo era? Me acuerdo la frecuencia, pero no era radio, 90.1. 90.1, radio, sí, la sí. más porteña de las FM era Radio su Devoto, eslogan. Radio una cosa así Devoto. como medio... Sí, Radio Devoto, la más porteña de las FM. Un estudio radial ¿Con olor a cigarrillo? muy gris, muy tanguero. Casero, Sí. casero. Muy casero. Respetemos la historia. Casero, lo dejamos ahí. ¿Tenés buenos recuerdos de eso? No. ¿Viste alguna foto alguna vez de ese momento? ¿Tenés fotos de ese momento? No, tengo los audios probablemente. Hicimos la verdad que hicimos un jingle cantado en mi casa. Sí. Se llamaba Para No su- es lo que parece el programa. Bien. Y no es lo Bueno. que parece. Cantábamos en un micrófono. Me acuerdo el día Me de la. encanta. Mirá lo que éramos en ese momento. Mirá. Mirá lo que era Uy, Pablo no, en ese momento. Mirá Espectacular. ese banderín de Vélez atrás. No resisto a la chiva. Escuchá, Me ese, mató. Ese es nuestro amigo que andás a ver dónde está. ¿ese Ariel. era el estudio? Ese era el estudio. Sí, mirá sí, que- Va, sí. bien, con Che, cuadros, pero está todo. mejor de lo que recordaba. Muy bueno, sí. Micrófono colgado del techo Micrófono. así Sí. clavado. Mirá lo que es ese Efra de No, la juventud. tremendo, la juventud. Con tomando Coca Light. No. Vélez que te sigue acompañando, por lo Sí, menos en el sí. amor. Pablo Sí, hincha sí. de Vélez. Algo, y ya nos vamos de este momento histórico que Nostálgico. te lo traje nostálgico para que. Me sorprendiste. para que te- Impactado. Entra en calor. ¿Te acordás lo que había en el patio, en el parque, cuando esperábamos entrar que salga el programa anterior y teníamos que entrar nosotros? Algo muy, muy característico que había en el parque, en el patiecito donde esperabas de la radio. No. ¿No te acordás? No. ¿Cómo no te acordás, Pablo? Es impresionante lo que había ahí. Nunca más lo viví en ninguna otra radio de mi existencia. Esa foto me encanta, Mirá lo que es por esta foto, mirá. favor. Mirá lo Me que es- parece espectacular esa foto. Fotón. Ese era el equipo. Espectacular. Con Gardel de ese fondo. equipo, Es con hermoso. Gardel de fondo. Yo era Wolverine en ese momento. Mirá lo que era. Sí. Ese es buenísima. En el parquecito, pequeño parquecito con un limitado espacio de pasto, Sí. estaba enterrado el dueño de la radio. ¿No te acordás de eso? Había una lápida. Había una No, lápida. Pero me Te vuelvo juro que lo loca, es bloqueé. hermoso. ¿Lo bloqueaste ese recuerdo? No lo puedo Es creer. hermoso. Sí. Y un día, como al cuarto quinto programa, nos dimos cuenta. Dijimos, boludo, hay una lápida. Había cimientos de radio. Y estaba, y lo manejaba la hija ya, ¿no? Claro, porque Claro. ya el señor nos seguía acompañando desde el más allá. Desde la tercera bandeja. Fundador de la emisora. Fundador todo, de la aparte, emisora. Entonces, me acuerdo que nosotros empezamos, el primer llamado que recibimos de un oyente que estaba escuchando y de repente venía escuchando tango y 3 pibes de 20 años de repente. Uy, nos llamaban, yo, ¿qué? Me gusta su programa. Y ahí dijimos, ¡tarán! Algo se prendió en mí. Algo sí, algo Qué lindo este apareció. reconocimiento. Bueno, Pablo, te invité para eso, gracias.
Yo quiero saber, después de este hermoso recuerdo, ¿cómo siguió tu vida, Pablo, después de este programa? Uy, arranca un programa biográfico. Sí. Bios con Pablo Fischer. Esto es lo que odia Pablo, así que vamos a profundizar por acá. No, aparte, algo importante, digo, porque con Efra vivimos más o menos cerca, pero no vivimos durante mucho tiempo. A los dos nos marcó de alguna manera ese programa, porque seguimos en esto. Para un lado, para el otro, y son 20 años por lo menos, digamos, más o menos 20 años, entonces es importante ese momento. Después trabajé muchos años en radio, aparte de la particularidad, ¿no? Una vez en un encuentro, un día de la primavera, algo así, 2006, no me acuerdo a quién le comenté que yo estaba estudiando comunicación en la UBA, carrera que no terminé, por supuesto, después de muchos años. El 10% de recibida tiene la carrera de comunicación en la UBA. Dice que la van a cortar ahora, escuché por ahí. Y a buena hora. Sería bueno, ¿no? Soy team cortar la carrera, a cortar y cortarla también. Y básicamente, no me acuerdo, hablando con una compañera de la facultad que salía con un amigo, ¿no? Fue como, ¿vos trabajaste en producción de radio? Si eso se puede llamar trabajar en producción de radio. Sí, le conté más o menos lo que hacía, etc. Y rápidamente me puso en contacto con una amiga de ella que trabajaba en La Tribu, en FM La Tribu, en un programa del mediodía, que era el programa del mediodía oficial de la programación, se llamaba Rosa Molesta, que estuvo entre el 2006 y el 2011. Y básicamente... lo que pasó... Fui yo que corté el sonido, pero vos seguís. ¿Se cortó? Rompo todo. ¿Estamos o se cortó todo? Sí. No, estamos. No, ahí volvió, Efra. No, era yo con el pie, tranqui. Y básicamente lo que pasó en ese momento fue que sin darme cuenta me habían abducido, básicamente, para producir un programa que salía de lunes a viernes, de 12 a 14, y que fue una formación muy intensiva. Sobre todo porque la compañera que me llamó a incluir esa producción, al mes, cuando vio que yo más o menos arrancaba, voló. Se bajó. La vi nunca más. Sí. Hablando de gente que dónde estará. Bueno, hace su entrada triunfal. Justo hablando te preparamos este de momento. Gente que no sé dónde está, me acuerdo el nombre nomás, Virginia. Bienvenida, Virginia. Ensalada rusa. Sorpresa y media, claro. ¿Dónde fue Virginia que me lanzó al programa ese como único productor? Y bueno, eso marcó mi vida, evidentemente. Tuve 4 años y medio en ese programa, después 5 más en la radio comunitaria, que son las más conocidas del sector de las comunitarias. Después laburé un par de años en el CPR, Centro de Producciones Radiofónicas, con Francisco Godínez, investigando ahí más narrativas sonoras y como un poco ahí apareciendo un perfil, digamos, no académico, porque la verdad que... digamos, sería bastante caradura de mi parte reconocerme como académico si no terminé una carrera. Sí, tengo estudios en sonido, tecnicatura, etcétera, pero básicamente lo que es académico no. Y bueno, ahí empezamos a investigar un poco qué pasaba con esto de los podcasts, ¿no? Como esta cosa de que empezamos a darnos cuenta que había una escena, un funcionamiento de industria cultural, como se puede decir de alguna manera, y a ver qué faltaba, qué se podía como aportar en ese campo. Y ahí apareció un poco el germen, la idea de que faltaba como un poco de escribir sobre podcast, empezar como a ordenar y a reconocer lo que estaba existiendo hacía muchos años. Las productoras consolidadas de Argentina más viejas, más antiguas, tienen y más o menos son de 2014, 2016, de acuerdo a cada una. De podcast, ¿no? Estamos hablando de narrativas sonoras. Específicamente de podcast. Productoras de podcast que se identificaban como tales, que en un principio eran como redes de podcast y eso se empezaron a conformar en ese momento. Y ahí empezamos como ¿Qué es un género que surge de dónde, digamos, para situarlo? Bueno, el género surge... El género, el formato, el medio, es como toda una cosa, ¿no? Un choclo. Yo después terminé dando clases en la universidad, pero bueno, eso vino en los últimos 2 años, 3 años, en una materia que se llama Historia y Presente del Podcast. Le pusimos un nombre muy grandilocuente, la Universidad Rafaela, donde está la diplomatura en podcast, que dirige Martín Parodi, y básicamente ahí empezó como un poco también el recorrido, bueno, vamos a ordenar esto, como que es muy difícil hacer historia de las cosas digitales, de las cosas recientes. De hecho, en términos históricos hasta está mal
Claro. Como si no pasaron 30 años, no se puede hacer historia de esto. Bueno, pero con las cosas culturales también es como la televisión, el cine, las series. Algunas cosas tienen 100 años, otras cosas tienen 70, otras cosas tienen menos. Sí. Historia moderna del chat GPT, yo te voy a decir. Claro. Y bueno, en 2 años tenemos un montón para hablar. Pueden ir empezando, digo. Sí. Hay cosas para registrar y, estoy para eso. Y para ver. Sí. Y básicamente lo que te lo paso el mate, porque no lo voy a tomar ahora. Y básicamente lo que empezamos a ver en ese momento y después, y bueno, en estos últimos, digamos, 5 años que lo vengo haciendo, como que faltaba un poco ordenar el discurso, el campo, tratar de dar un poco de luz a una persona que dice, bueno, escuché un podcast, me gustó, escuché un podcast de tal historia real o historia de ficción, ¿qué más hay? Y el qué más hay que no recaiga solamente en el algoritmo de Spotify o en el algoritmo de YouTube o en el algoritmo que sea. Sí. Porque en general recomiendan cosas raras. Digo, así como el algoritmo... Digo, hablo un poco bien de Spotify porque después voy a hablar naturalmente mal todo el tiempo. Pero el algoritmo musical de Spotify es fabuloso. Yo hace, no sé, la suscripción premium de Spotify la tengo hace 10 años, no sé, de que salió. Sí. Parece un servicio espectacular. Es como... no sé, funciona perfecto. Uno le da de comer ese algoritmo. Tengo discos del 2014. El descubrimiento semanal, el radar de novedades. Todo eso es funciona muy bien para audio. Todo para lo que me música. gusta, pum, 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 siempre. Es como, ¿por qué eso no funciona también en podcast? Porque no quieren. Digo, me parece que es una cuestión clara. De una empresa que tiene ese desarrollo tecnológico, tiene esa investigación, ese nivel de desarrollo, de etiquetar contenidos, de promover una cosa, promover otra. Cuando pasás al sector de podcast de la app, es distinto, tiene un feed nuevo que sacaron hace un tiempo que es muy raro. En particular, hay un ejemplo sencillo y me callo porque ya me hice 75 ramas. No, estás abriendo buenas ventanas. Lo que me preguntaste quedó. Pero el feed ese que armaron, por ejemplo, que es como, está bueno porque hay que resolver cómo descubrir nuevos podcasts. Bueno, como lo hace Spotify, no, la respuesta es que no es así. Porque el feed ese te recomienda un podcast que te puede gustar, sí o no, pero te recomienda el episodio 5. Y capaz es una serie que empieza en el episodio 1. Pues te recomienda el 5. Nadie lo sabe, no hay respuestas. También en el sentido es muy difícil hablar con una empresa tan grande. Y básicamente lo que pasa es que termina recomendando en ese feed algunas cosas que están buenas y otras cosas que no tienen nada que ver. Por ahí te gustan y por ahí no. Digo, pero en ese sentido, como con lo nutridos y los zarpados que están los algoritmos de otras aplicaciones que te dan como exactamente lo que vos querés y te lo... digo, como que apareció TikTok y todos quisieron imitar a TikTok, ¿no? Como esta cosa de que todo el tiempo te da más de lo que querés y más profundo y funciona. Te come un poco el cerebro, pero digo, va. O sea, todos quisieron como copiar eso. Y el de Spotify, este feed nuevo apareció después de eso, digamos, no es anterior a TikTok, esta cosa de scrollear. Y no está bueno, o sea, no está bien hecho, no está bien resuelto. A mí me cuesta encontrar cosas nuevas en Spotify, en podcast que me gusten. La verdad que me cuesta y termino siempre a veces poniendo la historia, qué están escuchando, preguntando qué están escuchando, tratar de nutrir mi propio algoritmo por otro lado. He sacado data de tu newsletter, he sacado data del Twitter que @escuchapodcast, como dice ahí, que así es el Instagram, pero sin el guión bajo en Twitter está activo y está tirando data constantemente. Y he sacado data por ahí, pero si vos tenés que recomendar una plataforma que funcione mejor el algoritmo, una distribuidora de podcast que funcione mejor, ¿cuál recomendás para empezar por ahí? No, ninguna, porque no, pero en serio lo digo, porque es un problema grave. Digo, en YouTube funciona muy bien para todo lo que es YouTube. Te recomienda cosas que son podcasts o que no son podcasts o que no importa qué son. Digo, tampoco nos va a poner a mí me pasa un poco que en todas las cuestiones históricas y de la definición y eso es como que yo me dedico a eso de dar clases, es como, bueno, ¿cuándo empezó? Digo, ahora vamos a la pregunta, ¿cuándo empezó? Pero ¿cuándo empezó? ¿Qué es un podcast? Y qué sé yo el año pasado, la segunda mitad del año y esta primera mitad que pasó ahora, cambié todo. Es como, bueno, ahora la definición de qué es un podcast en una clase para empezar, yo le puse la definición clásica y la actual, y son diferentes. Y la actual incluye video, por supuesto. Y en la clásica también estaba el video. No decía en ningún lado que ese audio distribuido, grabado para escuchar on demand, con RCS, todo eso, no decía que era solo audio. Pasa que la tecnología no estaba
Claro. O sea, eso es del 2004, claro. 2005. Entre el 2001 y el 2003, un par de gringos empezaron ahí un poco a armar la cosa. No vamos a tirar nombres, etcétera, pero son Dave Winner, Steve Curry, etcétera. Adam Curry, perdón. Dave Winner y Adam Curry. Steve Curry, que es el jugador de básquet, ¿no? Sí. Adam Curry y Steve Winner y Christopher Lydon. Christopher Nolan es el... Sí. No, aparte, claro, tiré mal los nombres y quedaba mal el tipo. No, pero bueno. Pero digo, más o menos de ahí, de gente que venían un poco del palo un poco del palo de los videoclips, un poco del palo de la música, de la programación. Empezaron a probar cómo ponerle a la tecnología RCS, que era algo muy sencillo y que después existe en la internet de hoy y quedó para siempre, porque son líneas de código de programación muy sencillas, que es un canal que te distribuye contenido, que vos lo seguís y te avisa cuando hay algo nuevo. Así funcionan todas las redes sociales, YouTube, todo funciona así. Uh-huh. Pasa que eso es una cosa como muy antigua, o sea, la internet que conocemos hoy evolucionó un montón en los últimos años, pero en ese momento, que ese tipo de código de programación puede incluir algo como un audio, era imposible técnicamente. ¿Qué audio? ¿Estaba el MP3 como lo conocemos hoy? O el M4, digo, como también eso fue cambiando, pero en ese momento ni siquiera estaba establecido que el formato de audio más o menos liviano para mandar por internet era el MP3. Después de eso vino la época de quemar CDs a lo loco, el emule, cosas como súper antiguas que por suerte veo que acá el operador se ríe, capaz parece más joven de lo que es o más nerd de lo que Tiene es. 25 años. Bueno, si conoce eso es que es un fenómeno, por algo está operando la técnica, pero en general pasa cuando una persona de 25 años vos le hablas de esto, es como... No tiene idea. No tiene idea y está bien cuando que no tenga idea. No, por eso, y como realmente... la piratería de hace unos años, que era comprarle el CD con 2000 temas al chabón que te lo vendía en la esquina. Después eso cambió, la gente capaz registra más la época de las películas y las series. Pero eso, o sea, acá en Capital, aparte, digo, porque después en distintos países, en distintas provincias, en distintas ciudades, las cosas fueron distintas. Somos un poco porteñocéntricos, el podcast muy ombligocéntrico y porteñocéntrico. Y como también esa distribución, digamos, de audios a través de estos feeds y eso, que no se podía incluir video, porque técnicamente era imposible, digo, volviendo a eso. Hoy estamos streameando, o sea, digo, más allá de la técnica que tenemos acá, vos podés streamear de tu teléfono a todo el mundo con una calidad apabullante y que con una conexión de datos no se caiga. Está bien, bueno, no está el 4G a full en todas las ciudades, no el 5G ni hablar. Uh-huh. Pero si vos tenés una conexión 5G hoy, podés streamar la calidad de video que se te ocurra a todo el mundo con un teléfono. Digo, eso en los últimos 20 años cambió mucho. Y en los últimos 5 también. Pero la definición, entonces, lo que empezaron a hacer estos niatos, estos yanquis, es empezar a distribuir audio en la calidad que se podía y en una red en donde les avisaba a quienes estaban suscriptos que había algo nuevo para escuchar. Claro, y había aplicaciones que eran completamente rústicas de computadora. Y después, rápidamente, lo que pasó en la historia del podcast, como siempre hubo... y también como para mí está bueno aclararlo, pues yo después soy como... hago el rol de, bueno, doy clase de esto, tengo que plantear una mirada crítica de la tecnología y de las plataformas. Capaz porque vengo de la Facultad de Comunicación, que un poco sacan así, ¿no? En la UBA. Sí. Capaz en otras facultades pasa distinto. Igual estaría bueno siempre tener una mirada crítica sobre la tecnología, me parece. Pero está bueno decir que en la historia del podcast hubo, y probablemente hayamos entrado en una tercera etapa, hubo 2 empresas clave que impulsaron la cosa en su momento de forma decisiva. Y la primera fue Apple. Fue Apple con la inclusión de los podcasts no solamente en... ¿Cómo se llama la de música? Apple Music. No, más viejo. iTunes. En iTunes, incluyeron los podcasts en iTunes. Y en ese momento estamos hablando de iTunes, la aplicación de escritorio. O sea, no había otra cosa. La aplicación de escritorio donde vos te podías comprar un tema por $1. Sí. Una bronca me da. O cargarle los temas que vos tenías en tu reproductor de MP3, porque después es muy gracioso que como la historia oficial del podcast gringo, digamos... y las artesanías y un poco latinas. No, y aparte un poco también se la quieren quedar la historia, pasa eso mucho con la historia en general, que es como, no, esto tiene que ver con el iPod y tal. Bueno, sí, probablemente el impulso decisivo en los países angloparlantes todo haya sido el iPod,
Pero acá muy poca gente tenía un iPod, Sí, de verdad. obvio. O sea, marca iPod. Estaban buenísimos, eran el alma de la fiesta cuando había uno, pero había uno por grupo de amigos, dos, qué sé yo. Si tu grupo de amigos había más de 2 iPod, tenías plata. Acá había el Te aviso reproductor de MP3 chino. Era mucho reproductor de MP3. Hoy entraste al blanqueo, digamos. Claro, entraste al blanqueo. Y también es cierto que el impulso de Apple en ese momento fue decisivo. Fue una empresa que creyó en algo que era ridículo un poco creer. Hay unos videos ahí que los usan que es como Steve Jobs diciendo que cuando lo pusieron finalmente en el iPhone, ahí fue como un salto de, bueno, esto es... Se popularizó. Y esto se popularizó. En el podcast se habla mucho, en la historia del podcast, de un momento que es en 2014, que es como 10 años después de lo que estamos hablando al principio, Claro. que es como el boom del podcast en Estados Unidos, cuando con Serial la pegaron y hubo como de repente un podcast que empezó a producir una historia en episodios seriados, por eso se llamaba Serial, no es porque era un asesino serial ni nada, era porque esto es una historia en capítulos nuevo. Ahora es como, parece como completamente raro. De repente tenía, no sé, 30 millones, 50 millones de descargas, cuando eso era completamente inusual. Ahora, todo eso en el 2014 en Estados Unidos se dio en un caldo de cultivo tecnológico, de empresas, de productoras, que venía creciendo hacía 10 años y que en otros países empezó a crecer a partir de ese momento, cuando vieron, che, miren lo que pasó acá. Y a la vez, qué sé yo, las escenas independientes, las escenas under, siempre estuvieron. En Argentina, los primeros podcasts, yo también empecé a buscar eso, como cuáles son los primeros podcasts argentinos de qué año, y son por lo menos los que están más o menos hallables, registrados de alguna manera que no sea completamente poco seria, digamos, porque también es muy difícil, como hay algo que está, te dicen que es de un año, bueno, pero hay algunos feeds que están activos desde ese momento, porque como la tecnología era tan sencilla, Claro. depende de donde estaba alojado, capaz hicieron alguna migración de hosting y siguió andando, pero algunos están o son reconocibles y hay por lo menos 3 podcasts que son de junio del 2005, que yo encontré. Uno de tango, en Argentina siempre como con el tango, el de FM La Tribu, Radio Comunitaria, que también empezó en junio del 2005, y uno de un blog, que ese lo empecé un poco a indagar ahora, que aparte ese me gusta mucho, pues como los blogs y los podcasts tienen mucha relación en los años iniciales. Claro. Y es un blog que se llamaba en ese momento Los Trabajos Prácticos, que un grupo de gente de un sector de lo que hoy sería, digo, no hablar de política, pero yo no tengo ningún problema, de lo que hoy sería un sector, digamos, antiperonista, que tenía en ese momento un blog mayormente de reflexión cultural sobre política y sobre el kirchnerismo de ese momento, estamos hablando de 2005, Sí. digo, no, pre la grieta y pre todas esas cosas, y básicamente... qué sé yo, algunos personajes que después fueron conocidos en la tuitosfera como, no sé, Esteban Smith, Lucas Yach, algunos incluso integraron algún gobierno, Quintín, que después una especie de crítico de cine y que después era como muy antiperonista, y algunos otros personajes, Ernesto Semán, que es un sociólogo importante, como un grupo de gente que tenía ese blog, y en un momento hicieron un podcast que se llamaba TP Podcast, como Trabajo Práctico Podcast. El audio estuvo perdido un montón de tiempo. De casualidad encontré el blog y que mencionaban el podcast. Y un poco como junté eso. Y ese también es de junio del 2005. Como que los 3 primeros que más o menos aparecen son de junio del 2005. Después hay unos que tienen un podcast todavía activo, que ahora se me borró el nombre. Creo que es En caso de que el mundo se desintegre. Lo que pasa es que usan la sigla, digamos, es bueno, SMD, que ellos dicen que están desde antes. Y metieron una intervención en la Wikipedia, que aparte pasa eso. Y hay polémica, porque incluso ellos dicen que están antes que los españoles. Y los españoles, que más o menos arrancaron a mitad del 2004, rápidamente, hay un español que se llama José Antonio Gelado, que él empezó a mitad del 2004, muy rápido, muy encima de la fecha que empezaron los gringos. Incluso recuerda haber hablado por cosas de chat con Dave Winner y con los programadores de los primeros podcasts, como preguntándole cómo se hace esto de agregarle el audio a este feed.
Y claro, ellos ponen el grito en el cielo, porque una cosa es ser el primer podcast argentino y otra cosa el primero en todo el idioma hispanohablante. Olvídate. Y ahí aparecen estos de, en caso de que el mundo se desintegre, que si están viendo, capaz me dicen, esto es lo que dice. Saludos también. Pero ellos dicen que, y también es como para chequear, que ellos hacían el programa y lo distribuían antes, una tecnología previa que era por Real Audio. Y qué sé yo, se le puede dar a la derecha. Claro, también es cierto que si no era un audio, no estaba distribuido por RCS y tal, era un podcast antes de ser un podcast, y es como, bueno, ahí también... Porque si vos grababas un audio y lo subías a alguna plataforma, o sea, no sé qué ese momento que... Si no había los blogs opciones. no te daban la opción de subirlo en 2004, en 2003 no tenías mucha opción de subir había audio. unas opciones de transmitir que era Real Audio, Real Media, Shockwave, que eran unas cosas como de streaming... que se supone que serían para video, pero imposible, no había ancho de banda. Estamos hablando de una velocidad de conexión. A partir de ahí, de 2005 para adelante, ya 2007, 2008, 2009, ya empezás a tener plataformas que te dejan subir. Sí. O sea, yo me acuerdo de 2009 ya estar subiendo cosas, pero son 4 o 5 años pasó de todo. Pasó de y todo, después cosas como, Podomatic, que es muy de esa época. De Podomatic sigue andando. Hace un tiempo entro a Podomatic. Y cuando, no sé, mirando, fue como, descubrí que estaba de vuelta. Y cuando voy a login, me aparece como los datos completos de una cuenta. Y dije, adentro. Y tenía los audios de la temporada 2007 de Rosa Molesta, el programa que conté antes de FM La Tribu. Y en ese momento era la solución que habíamos encontrado para subir los audios a la página de la radio. Y reproducirlo desde la página. Reproducirlo de algún lado, claro, porque tampoco es que en un Blogger, que era donde vos tenías el blog en ese momento, no tenía para poner el audio. Tenía que tener un hosting que estaba aparte. Bueno, y al día de hoy, llegando a ese punto, ponele, vos subías en el 2007 recortes de lo que pasaba en el programa diario en la radio, lo subías ahí. El famoso uso de subir recortes de programa de radio. ¿Eso lo considerás un podcast hoy? Yo para las clases que doy no. Tomo lo que es, digamos, contenido originalmente pensado y producido para podcast. Pero después, o sea, también ahí la discusión, bueno, es un canal de distribución, es un formato, es un lenguaje, es un medio. Porque la radio on demand, a mí me pasa mucho hoy que consumo radio de esa manera, consumo radio de programas que... ¿En YouTube? No, en Spotify también. Bueno. Se toman el laburo de algunas radios todavía de... En YouTube suben más porque YouTube garpa las visualizaciones, entonces prefieren trabajar si van a tener algún tipo de retribución y subirlo en YouTube. Pero hay, por ejemplo, Futurock, por ejemplo, sube diariamente lo que pasa en sus programas y elijo qué columna escuchar, y lo consumo vía Spotify. No lo considero un podcast pensado, o sea, no lo considero un podcast, considero un recorte de radio transmitido por Spotify. A mí me parece que está bien. Es como... A mí me pasa que yo las discusiones conceptuales me dan fiaca. Después, claro, hay algunos colegas que me dicen, bueno, pero ahora cuando tenés que dar clase no te da fiaca. Es como, bueno, no, está bien. Porque estoy dando una clase. Yo explico... Pero acá viene una charla, a dar una clase. Yo explico lo que es como entonces... La definición de podcast, que es como, bueno, pensado y producido para distribuir on demand, para escuchar en forma... más o menos atemporal. Pasa, si vos escuchás un recorte de radio de hace 2 meses, bueno, vos sabés que es algo de hace 2 meses y capaz hay una parte... Que están hablando de... Las radios ahora cambiaron mucho cómo producen, están todas las secciones separadas, están todos pensando un poquito... Están pensando en el recorte. En paquetizar o como se llame. Para redes, para... Hace un tiempo no. Sí. Era más difícil y capaz subían un pedazo que era bueno, había, no sé, un pedazo de una tanda. Ahora también hay una cosa como, bueno, no le voy a regalar al anunciante estar en Spotify si el anunciante me pagó estar en antena. Claro. Y esas cosas pasan. ¿Y cuánto crees, o sea, hablando, no te quiero meter en esta discusión conceptual, pero digo, pensando un poco en la estética, digamos, ¿no? Del podcast. Yo, la principal, digamos, característica que para mí distingue, digamos, un recorte, o incluso si subimos este formato, que no estamos hablando de algo atemporal, ponele, tiene que ver con la estética, ¿no? Con la incorporación del resto de narrativas sonoras. ¿Viste? Cuando estudias radios te dicen que la voz, los silencios, la música y los efectos de sonido es lo que construye la radio, ¿no? Yo te diría lo que construye el lenguaje sonoro. El lenguaje sonoro. Okay, lo tratamos de sacar también, un poco es un chiste de hablar de cosas más amplias, porque también ahí podés incluir un poco todo, podés incluir los audiolibros. Yo odio los audiolibros. Soy una persona que leo muchísimo, todos los días estoy leyendo un libro. No me pongas un audiolibro porque
lo detesto. O sea, narrativamente me parece como un insulto, lo más aburrido, me duermo. Sirven para entrenar nomás. Ahora, los elementos del lenguaje son los mismos. Históricamente, para mí es como el cambio digamos, de switch clave. Es como, bueno, los elementos del lenguaje radiofónico, no, el lenguaje sonoro. Okay. ¿Por qué? Porque eso te facilita no estar en la confusión todo el tiempo. Para mí pasa mucho con el podcast. Es como eso, ¿viste? ¿Para qué me invitan? Ya saben cómo me pongo. Claro. Empiezo a hablar y es tipo, es un quilombo conceptual. Te quemo la cabeza, te interno, ¿viste? Está bien, acá me invitaron para eso. Digo, claro, sí, si nos juntamos a tomar un café, es lo mismo. El chabón, te quemó la cabeza, ¿viste? Viene Fisher. Bueno, pero para hacérsela fácil al que está escuchando. Pero digo, hay una diferencia en el. Vos lo nombrás en algún artículo que leí en Escucho Podcast, en la estructura narrativa. La radio tiene un tono, tiene una manera de llevar adelante, que el podcast originalmente está pensado con otro, más calmado, por ahí no sé si con cortina, sin cortina, pero es más para escuchar al oído, más tranquilo. Para mí la diferencia fundamental, y a la vez es raro estar hablando de esto, pero ahora te digo por qué es raro, la diferencia fundamental es de ritmos y de tonos, y después una diferencia, digo, que la radio es más arriba, que la radio está pensada hace unos años, digo, cambió mucho la cosa, pero originalmente el ritmo arriba de la radio y el tono como uptempo, como rápido, es para el parlante. Después, bueno, qué sé yo, o sea, ¿cómo se escucha radio hoy? Y bueno, es complejo, todo es complejo. Ningún medio se murió, ningún medio mató al otro, pero las formas de escuchar cambiaron. Yo creo que la radio hoy también se escucha por auriculares y me parece raro hoy seguir como gritándole a la gente en el oído. Ni siquiera hablando de auriculares como estos, que están a una distancia muy cercana, sino los otros que van adentro. Sí. Entonces, para mí, la diferencia fundamental es como, bueno, uno, no le grites a la gente, decirle lo que vos quieras, pero tenés otra relación. ¿En qué se parecen? Bueno, para mí en la intimidad y en la compañía se parecen mucho. Que no haya programas de radio hoy que jueguen un poco con el ritmo del programa de noche, la conversación íntima, los programas de la medianoche que tenían un estilo. Eso se parecen más en términos de formato y de tono y de ritmo a los podcasts de ese género, de ese estilo. También es eso. Después pasa mucho con el podcast, que a mí como me obsesiona eso y como a eso me dedico de decir, bueno, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es un podcast? Para mucha gente de 20 años, por ejemplo, esto es un podcast. Sí. Así como está, 100%, ninguna duda. Sí. Lo otro, pues nosotros tenemos cierta edad, digo. No sé, habla por vos, Pablo. Nos vemos las caras. Digo, no importa cuál. Para nosotros un podcast es otra cosa. Esto no es un podcast. O sí es un podcast. También, porque es un podcast. Vos dijiste que era un podcast. No hay problema, ¿entendés? Con eso, pero sí hay que tener claro, para mí, a la hora de producir, ahí es como a donde se termina el debate y tenés que llegar a una claridad conceptual. Es como, bueno, a la hora de producir, ¿qué querés producir? O sea, porque, qué sé yo, vos, Efra, que tenés este programa que haces con Beta y después tenés, lo vi en tu canal, el programa de los Panchitos. Sí. No son lo mismo, no son el mismo programa, no son el mismo formato, no son el mismo lenguaje. Claro. A la hora de producir vos lo tenés que tener claro eso. Después si la persona... Bueno, tenés que preguntar a cada persona que te mira o que te escucha, ¿y qué es esto? Y vos tenés claro lo que estás mirando. No, a la persona no le importa. Quiere mirar algo, te va a dar un rato de su atención. Mira, yo te digo, para mí el podcast esto? juega como en un... eso sí, en una liga y en un ritmo más tranquilo, de gente que necesita escuchar algo, que te va a agarrar con más tiempo. Está un momento de inmediatez, de reels, de un consumo en redes, de mucho scrolleo. ¿Y qué pasa cuando mirás a para mí el podcast es más tranquilo? A la lista de los más escuchados, justamente los que tienen más... lo que más elige la gente escuchar, y que no son esos, justamente. Los más tranquilos, los más producidos. No, son conversaciones. Son conversacionales, son con más gente, son... este estilo o con más gente todavía, abierto a más gente, discusiones, no sé, escuela de nada, nadie dice nadie sabe nada, dos personas hablando. Sí, dos, tres, cuatro. Hay un programa mexicano que son 6 chicas hablando. Si no lo ves con video, hay 3 o 4 que tienen la misma voz, no se entiende nada. Claro. Digo, como cosas de superponer voces, que es un límite. Lo mismo si tenés 6 pibes, digo, es como... Hay situaciones como caóticas. A mí me pasa que los
digamos, la charla superflua del tema, o sea, no sé, la conductora de radio que cuenta lo que le pasó cuando fue a ver a San Lorenzo. Me gusta que pones a San Lorenzo de siempre de ejemplo. En ese... No, es que siempre es la misma conductora que te cuenta la anécdota completamente innecesaria de cuando fue a ver a San Lorenzo. Para mí es muy necesaria, Pablo. Bueno. Yo quiero escuchar a la conductora hablar de San Lorenzo. No sé, las otras conductoras se ve que no van a la cancha porque cuentan otras porque son de Vélez, Pablo. No conozco a ninguna conductora de Vélez en ese estilo, pero digo, siempre tiro el ejemplo ese porque todos sabemos de quién estoy hablando. Cuando ¿de qué conductora habla? No sé. Cuando digo la conductora que habla de... Pues es un ejemplo sencillo porque es muy conocida y también ahora es como que adquirió mucha notoriedad. Pero también hay otros programas que arrancan con una cosa como... Mira, no sé, la charla de cuál es, los 45 minutos principales de cuál es, que nacimos, crecimos, vivimos con eso. ¿Vos escuchabas cuál es o no escuchaste? Sí, ¿Te gustaban o no te gustaban en ese momento? Sí, en ese momento sí, pero pasaron 30 años. Yo me acuerdo entrar a Éter justamente ahora a escuchar radio pensando... y decir, la radio, para llegar a esos 45 minutos, para que la gente te preste atención en esos 45 minutos de radio, tenés que tener un programa armado por detrás, tenés que ponerle muchísimo, porque la gente no te quiere escuchar a vos, no quiere saber nada de vos, no le interesa nada de lo propio, no le interesa nada de lo que vos hacés, no le interesa... La gente busca otra cosa. Y de repente... 15 años después, son todos los programas, 45 minutos de Cualep, extendido a 3 horas, y solamente eso. Y le va bien. Entonces, ¿cómo se explica eso? No, está bien que le vaya bien. A mí no me gusta y no me interesa. Yo creo que tiene que ver con esto que dijiste al principio, de que cambiaron las formas en las que escuchamos y los motivos por los que escuchamos lo que escuchamos. O sea, me parece que sí, claro. Hay un salto generacional ahí, para bien o para mal, pero digo... tiene que, no me quiero poner ahí demasiado profunda, pero como, bueno, ¿por qué escucho un podcast o una ficción en podcast? ¿No? Como, ¿desde qué lugar lo estoy escuchando? Y qué es lo que quiero obtener con eso, que pasa mucho con las redes sociales también, sí, es la misma razón del consumo y demás. Yo creo que era verdad que la generación de nuestros viejos o nuestros abuelos no escuchaban radio para ver qué le había pasado al locutor hoy, como había entrado a la cancha. No le interesaba esa parte. Quería escuchar las noticias, quería estar informado, quería, no sé, otro tipo de consumo. Hoy la realidad es que sí estamos más preocupados y más pendientes o más atentos a las vidas de las personas que seguimos, que escuchamos, que consumimos, que queremos saber cómo son realmente. Digo, hay una intriga, hay una búsqueda. Es irreversible, parece. Eso igual no creo no creo que sea... digamos, un parteaguas de que no tiene que tener calidad o que no tiene que tener producción, ¿no? Porque creo que también hay como una lógica en el que la charla, en esto en la mesa abierta, yo también soy profe, ¿viste? Y a veces le doy esta propuesta de armar algún proyecto sonoro, si querés, así. A veces eligen radio, a veces es podcast. Y como que hay la idea de, bueno, nos sentamos y hablamos como hablamos en la casa el fin de semana, que está buenísimo. Y vos te das cuenta que esa idea, a las que yo a veces digo, ok, a ver cómo sale, no dura, no funciona ni fluye, ni esas personas están cómodas con lo que está pasando ahí, porque además son personas jóvenes que tampoco tienen una trascendencia, una trayectoria de vida enorme, ni una cantidad de anécdotas riquísimas para volcar. Entonces creo que ahí, como que el aprendizaje real o lo que uno le puede dar a otro que está escuchando, es ese proceso de producción en el que vos estás creando algo, armando algo que crees que después puede llegar a ser interesante para el otro. Después podemos decir que funciona, no funciona, lo ve más gente, lo ve menos gente. Es una variable que quizás no siempre tiene que ver con lo que uno hace, sino con cómo eso impacta dentro del momento, lo que se viraliza, lo que no, etc. No sé, ¿qué pensás de esto? Porque digo, también está esa idea de abrir micrófonos y que la charla surja y demás. Yo, por ejemplo, no escuché, o sea, escuché cuál es, escuché muchos programas y demás, pero a mí la charla absurda de lo que sea, canales de streaming y lo demás, no la puedo tolerar más de 5 minutos. Cuando ya Qué bien, veo, yo llevo a 3. Ok, cuando ya veo 2. que no sale para algún lado, digamos, no hay una salida, sino que es, incluso se vuelve al primer tema y se vuelve y se lo estira y se lo estira, dije, listo, bueno, me voy a escuchar otra cosa porque no es este el lugar, tampoco me están hablando a mí probablemente, no lo sé.
Sí, a mí me parece que lamentablemente, lo voy a decir delante de un micrófono y estamos grabando, me parece que eso de Cualés hizo mucho daño. O sea, porque Cualés tenía un montón de otros formatos y la rock and pop en ese momento, no escuchábamos solamente Cualés, o yo no escuchaba solamente Cualés, me quedaba hasta las 7 de la tarde y cerraba Animal de radio. El Gordo Nai y el metal nunca fueron lo mío. Cualquier persona que me conozca, que me conoce ahora, que sepa que el metal no me... Doble bombo me parece mucho. Pero... había un montón de cosas. O sea, ¿cuáles eran? Y fue durante muchos años el único programa de FM que tenía un radioteatro. Que lo hacían ellos, que actuaban medio mal, que era parte del código. Pero De la Puente sacaba libros con eso. Que hoy me da vergüenza leerlo. Tengo 2 en la biblioteca. De Osito Mimosito. Truchada. Y un montón de sketches y de cosas que estaban actuados mal. Y el chiste era que lo hicieran ellos. Y hay gente en los streaming que hoy está haciendo lo mismo. Digo, sí. Y es el mismo chiste. Como se hizo antes en la tele y como se hizo, o sea, está buenísimo volver a hacer formato porque me parece que va un poco por ahí. Pero esos 45 minutos es lo que perduró. Y yo cuando veo que aparecen todos los canales de streaming y lo que quedó es lo que a mí me rajó de la radio, que es 1 hora de gente hablando de nada, cuando yo quiero escuchar las noticias. En los últimos 20 años y en los últimos 10 decisivamente, o sea, creo que es irreversible, esto sí es irreversible, se perdió la gente de radio en los programas mainstream. La gente que tenga un poco de ritmo, que sepa hacer formatos. Los programas no tienen formatos. ¿Cómo vas a hacer radio hoy si vos no le podés hacer al operador un gesto? O sea, digo, como hablemos de problemas reales de poner cámaras en las radios. No es que, bueno, estamos filmando todo, no sé qué. Vos no le podés hacer al operador o nadie te puede decir, che, esta entrevista es un yunque, hermano. Vos metés una entrevista al aire que no está buena por teléfono, toda la vida en la radio fue como... Esto se va. Que se va, chau. Claro. Redondea que se va, te lo llevas, en algún momento se puede complicar una entrevista y capaz el operador te la saca así de golpe. Práctica que no sé, o sea, que hoy es como, qué agresivos, se hicieron toda la vida. Y es como, a veces una entrevista, a veces tenés una persona hablando del otro lado del teléfono que es una piedra. No importa lo que esté diciendo, si está bien o que está mal. Y vos tenés una entrevista que tenías un bloque de 8 minutos. Digo, también como... hoy se perdió como el timing y el ritmo de algunas cosas. Vos para hacer una entrevista en radio, lo normal es 8 minutos es un montón. Digo, si vos tenías una entrevista de 15, la entrevista era en el piso sí o sí, porque 15 minutos es una banda. Una persona te iba a una radio mainstream, estamos hablando de cosas como... media hora era un especial, una claro, cosa tipo... sí. Vino Dolina. El presidente. Vino Dolina, claro, Serrat, qué sé yo, tiro así personajes de la época, ¿no? Como... sí, el presidente, imagínate. Y ahora es como... a mí me preocupa mucho que en la radio se perdió la gente que sabe hacer formatos de radio. Están, no digo formato viejo, formato anticuado, pero en los streaming pasa que de repente tuvieron que volver a los formatos. A mí me dio mucha risa y gusto incluso. El recorrido que hizo, pues me acuerdo de haberlo visto, no lo miro ahora casi nunca, pero el programa de Rebord, cuando empezaron a hacer la noche todos los días. Sí. Se dieron cuenta que era un montón. El primer mes fue muy gracioso, pues se dieron cuenta mientras estaban ahí que hacer 2 horas por día era un montón. ¿Y qué pasó? Llamaron columnistas, empezaron a hacer formatos claro. automáticamente. O sea, lo vivieron como en adelante al aire, y eso con un montón de otros programas. Así como otros programas, por ejemplo, de Blender o de otros canales, andaban mal. Había duplas o tríos que no funcionaban. Y algunos de esos programas no están más al aire. Digo, también como... sí. No es que todos los programas que empezaron en el streaming y todos los canales de streaming siguen existiendo. No, y son un éxito tampoco. Y son un éxito y todo. Y vos ves, no sé, Luzu y Olga, que son los 2 que más audiencia tienen. Hay programas que tienen un montón de gente que los mira y otros que no. Sí. Y esos programas que no, de repente se terminan. Y a veces... los ves un rato y te das cuenta por qué no. Sí, tal cual. Te das cuenta si tenés una forma de un poco analizar eso con mirada crítica y no una cosa de, está buenísimo el programa, like, y el programa no está bueno. Saliendo del fandom. Y la dupla que está o el trío que está en la mesa, no sé qué, no tiene química. Entonces, si no tienen química, no hay nadie también del otro lado diciendo, che, esto no tiene química, esto no funciona, vos hacés un personaje, vos enojate, vos, como una cosa mínima de, qué sé yo. ¿Cuál es, por ejemplo? Funcionaba primero porque tenían muchos años de radio. Después porque eran 3 personas muy diferentes, Gatman, De la Puente y Pergolini. Y después porque... eran 20 en el equipo. Eran 20 en el equipo, pero digo, esa charla, digo, los personajes principales eran ellos 3. Que eran tipos muy diferentes. Y después
sea, el programa seguía, hacían un montón de cosas. Hacían un compilado en vivo, durante las 3 horas del programa cerraban con un compilado con lo que había pasado, editado en el mismo. O sea, había cosas radiales impresionantes en ese programa. Pero a lo que voy, me parece que el idioma del stream se está. Acá en Argentina, por ejemplo, estas cosas que pasan. Tiene un poco de radio, tiene un poco de tele, se está mezclando, se está escribiendo en este momento, se está escribiendo el lenguaje. Me parece que no está claro todavía. Toma cosas de la radio, toma cosas de la tele. Y a mí me parece bien que hagan tele. Es como, no sé, estos que tienen presupuesto. Y el programa, termino con esto, y el programa de Revol me parece que este segundo año segundo año, ¿no? El programa Sí. le está encontrando una vuelta con este nuevo lenguaje. Ya adquirido, ya habiendo aprendido de la radio, habiendo aprendido cosas de la tele, mezclándola, y está, a mi gusto, sacando un programa que por lo menos está mostrando la época, ¿no? Me quedo, a mí me representa más, y sigue siendo un programa para la juventud, y sigo siendo un viejo choto mirándolo, pero me representa más el programa de Rebord, o me entretiene más que programas de Olga y de Luzu, por ejemplo. Mezcla actualidad, mezcla política, mezcla farándula, mezcla delirio, mezcla música. Sí, y probablemente te interese más porque tiene formato, porque tiene columnas, porque tiene especiales. Viene gente, claro, toda la semana. Bayarowski va a hablar de política, tiene su columna de cine, tiene su columna de... Yo me acuerdo de ese, quedó como ejemplo porque, no sé, es el como que vi cuando empezó. Ni siquiera miraba mucho el de entrevista de Rebel Método, eso nada, pero lo enganché cuando empezó. Me acuerdo la primera semana como que presentaron que eso, los martes iba a estar Jagroski, no sé qué, y los viernes no sabían qué iban a hacer. Y después lo terminaron buscando especiales y formatos, y no, el martes no sé qué, el miércoles no sé cuánto, y los juegos japoneses y no producción, sé qué. ¿viste? Y son como formatos y producción. Tiene una vestuarista del día 1. Los especiales se disfrazan, se visten 200.000 cosas. Esto pura televisión barata, como se dice del streaming, que ahí no es tan barato. Y es como, está bueno producir, está bueno que haya formatos. Olga, Fa, qué sé yo, estos que hacen tipo festivales, cosas en vivo, gigantes, tienen el patio que tocan. Está buenísimo eso, es como... Pero es otro lenguaje. Es otro lenguaje que se está escribiendo. Una cosa es el podcast en audio, otra cosa es ponerle video, otra cosa en la que yo reniego mucho es ponerle video para nada. ¿Vos querés hacer un podcast? ¿Para qué? O sea... ¿cuál va a ser el valor agregado de la imagen? Porque vas a competir, por ejemplo, en YouTube, que te comen crudo. O sea, en YouTube hay mucha competencia. Están los youtubers hace 20 años, digo, el youtuber que te saca 2, 3 videos por semana, que ya sabe cuánto dura el video, que ya monetiza, que ya pin. Y vos vas ahí como, bueno, a mi podcast le puse video. ¿Y qué pasa en el video? No, nada. Bueno. Pero si no, le tenés que poner una imagen estática. Y si le pones una imagen estática... Vas al muere. Vas al muere. Entonces, le pones una imagen estática y ponerle video, le pones video. También te empujan a eso. Yo si a esto pudiese hacerlo, un podcast, sé que me van a verlo, van a mantener la atención y van a ver lo mismo sin ponerle video por ahí, elegiría no ponerle video a este tipo de charlas. Pero yo sé que si a este tipo de charlas le pongo a nosotros haciendo esto nada más, o una imagen estática que tenga nuestro nombre, va a funcionar mejor tener un video. O sea, todo te lleva a que la imagen se prioriza sobre el audio, o que tiene que tener una imagen. Bueno, es una batalla que o la das a capa y espada y te convertís en un fundamentalista, o te rendís hasta la tribu del video. De la imagen. Sí, y tenés las dos posibilidades. Lo querés ver con imagen, lo ves con imagen, pero también si esta charla no nos ven a nosotros y escuchan solamente, la van a entender. Sigue siendo una charla que la van a entender. Que es probablemente lo que haga la gente. Sí. También es eso, es como, ahora es muy divertido porque hace unos años las mediciones de Estados Unidos como Power, que miden hace... No sé, la de Edison Research, tienen 20 años midiendo audio digital y pum, informes cuatrimestrales. ¿Entendés? Como lloro. Pasa que, claro, ellos miden todo, son como los fanáticos, bueno, tienen mucha guita y miden, ¿viste? Así como en la NBA tenés, porcentaje de pase con el codo por postemporada, tenés como, los podcasts, ¿viste? Todo muy segmentado y pum. Y me perdí lo que iba a decir. Es espectacular. Me distraje con la de la NBA y me perdí. Te mató la NBA. Hice una autolaguna. No. El problema que están teniendo ahora, porque hace unos años fue muy...
fue como gracioso y a la vez tragicómico. Hace unos años descubrieron que YouTube es la principal plataforma de consumo de podcast. No se podía decir escucha, pues ya no se sabía cómo si se miraba, se escuchaba, no sé qué, bueno. Pero descubrieron que era la primera por abajo. De repente se dieron cuenta que en las encuestas no estaban preguntando por YouTube. Dijeron, che, hay que sumarlo esto. Lo sumaron y apareció primero. ¿Entendés? El primer año que lo sumaron apareció. No es que había un YouTube 5%. Que fue 10, subiendo, claro. 20, no sé qué. No lo estaban midiendo como podcast, porque está bien, no, era video. Y de repente lo empezaron a sumar primero. Y ahí quedó, digo, porque es el segundo buscador más grande de la humanidad, después de Google, bla, 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 bla. Ahora, ¿qué pasa? No pueden medir, porque sería una violación a la privacidad importante. En cualquier momento se van a... No pueden decir que lo miden. No pueden decir que miden si estás mirando o escuchando. Porque... No te pueden prender la cámara. No te pueden prender la cámara. Yo creo que en unos años va a salir el revelador informe del New York Times de cómo Google violó la privacidad de 400 millones de personas para saber si miraban o escuchaban. Porque ahí no hay manera. Es como, bueno, ¿qué haces vos? Abrís la pestañita de YouTube, te pones a laburar y estás escuchando el video. Si la charla da... Es que los streams acá en Argentina se consumen así también, como los programas de mañana, dejan la ventana abierta. Sí, pero hay muchos que no se entienden si los escuchas así, ¿eh? Hay algunos que no se entienden. Y bueno, es que ahí que tiene que ver para mí con que es esa conversación por ahí sin rumbo, mucha gente, se ponen a mostrar algo. Se ponen a mostrar algo y demás. Entonces es muy difícil tener la práctica de contar lo que estás viendo si no tenés. ¿Qué es lo que vuelvo también un poco es a qué tipo de público por ahí van dirigido, ¿no? O sea, yo por ahí en el momento en el que yo pongo un canal de streaming a la mañana, es el momento en el que estoy en mi casa, prendo la computadora para laburar y hago un par de cosas, no me voy a poner a ver el programa en ese momento. Y estás mostrando algo y te lo perdés. Claro, exactamente. Entonces ese no es el programa para que me acompañe en esa situación. Evidentemente le está hablando a un público que puede estar sentado mirando la tele a las 10 de la mañana, ¿no? O 9 de la mañana. Entonces ahí también me parece que hay tipo alguna cuestión vinculada a los públicos a los que está dirigido. Y volviendo un poco a esta cosa del contenido y o sea, porque recién hablábamos de monetización y demás, ¿vos crees que la monetización o esta búsqueda de sacarle ese valor adicional a cada una de las cosas que hacemos, por laburo o por interés, deje a los podcasts en un lugar como de, no sé, digamos, de menor, digamos, interés por parte de los que hacen contenido, de los que sí producen y demás? O sea, si yo tengo una idea, un producto, ¿no? Pienso en algo, lo produzco, lo armo y demás. O sea, quizás el pensar netamente en un podcast y no en algún como un streaming o un video para YouTube o lo que sea, justamente tiene que ver un poco con la monetización. Digo, es fácil monetizar con el mundo del podcast, es un laburo que es más un hobby. Yo una vez grabé un episodio de un metapodcast que tenía que está ahí, pero bueno, no lo seguí, entonces... Póscar, que no lo seguí, está ahí como medio abandonado, que era dejar de hablar de monetizar. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué la propuesta de dejar de hablar de monetizar? Porque es muy difícil tener muchas reproducciones en el podcast de hace 2 años. En el podcast de ahora, me parece que realmente hay que tomárselo en serio de que hay que usar el podcast o el canal de YouTube o la plataforma que tengas para mostrar lo que haces, contar lo que querés contar, difundir algo, contar tu proyecto, hacer tu proyecto, pero que eso te lleve a vos, a tu persona. Me parece que es una época en la que no podemos... digamos, eso está muy como individualizado. Terminamos siendo como tu cuenta de Instagram, la tuya, la mía que está inactiva, o la de Twitter, qué sé yo, o el perfil de LinkedIn, o el que vos quieras. Termina siendo el landing de los proyectos. Es como, de alguna manera vos tenés que o sea, no sé, para mí tenés que ir como a la monetización, digamos, secundaria. Claro. Por el contenido, sí, andamos, o sea, ponete a ser youtuber, digo, dejemos de confundir términos y es como, no, seguí las reglas del youtuber,
tenés que subir mínimo 2 videos por semana, 3, estar ahí, pum, pum, hacer shorts, pim, pim, pim. Así se monetiza en YouTube. Todas las personas que de Argentina, Argentina tiene algunos canales de YouTube más vistos de la humanidad, como el de La Granja de Zenón, esas cosas así. Realmente, saludo a Ricky Maravilla. Realmente top de 5 mundiales hace un montón de tiempo. Qué loco Ricky Maravilla. Se llenó de plata tantas veces Ricky Maravilla en este mundo. Y otros, digamos, influencers y youtubers que tienen largo recorrido, que es un laburo impresionante. Esa es la manera de monetizar contenido por reproducciones. En Spotify no se puede, no se pudo y no creo que se vaya a poder. El modelo de Spotify es otro. Siempre estuvo como un reclamo a nadie, como el podcastero le grita a una nube, ¿no? Como de no se puede monetizar reproducciones en Spotify. No. Y como claro. en ninguna plataforma de hosting de podcast se puede monetizar reproducciones, porque no es el modelo. Reborn, me acuerdo que el método lo bajó de Spotify, dijo no lo subo más. Hicieron todo un acting de nos vamos de Spotify. Spotify dice como... Sí, y varios en España también, como bueno, y encuentran en Pantheon, que es con suscripción, pero Pero ¿cómo hacen las empresas, las productoras argentinas? Por ejemplo, Posta, Anfibia, las que producen acá, ¿cómo se solventan entonces? Si trabajan con marcas y con ONGs hace tiempo, y con coproducciones y con fondos de financiamiento. Pero que apoyan, digamos, más que nada a la narrativa y a la producción audiovisual, a la producción sonora y, digamos. Sí. O sea, les interesa a partir de una temática. Bueno, no claro, es que pero en algunos casos las productoras hacían un modelo híbrido que era, bueno, hacemos esto con una marca, no voy a nombrar, pero digo, una gran petrolera argentina, o una empresa de turismo, una empresa de tecnología o de ventas tipo mercado digital, cosas así. Y en general esos podcasts, que hoy son con video, eran, qué sé yo, el CEO o el CFO o el COO de la empresa. Habla, me aprendí todas las siglas. O el CIO. Hablando de qué copada es la empresa y van pasando entrevistas y son programas aburridísimos, que eso en general son los contenidos de marca. Y hoy esos mismos clientes, que algunos tienen relaciones de años con alguna productora, que yo Posta tiene como mucho desarrollo, mucho laburo con marcas y laburo con Netflix y con HBO y como mucho contenido de ese tipo. Hoy los clientes mismos, y ya las productoras se han reconvertido, piden video y hacen video. Y después se guardaban como los originales, digamos, los Posta originales, los Anfibia originales, para hacer como alguna cosa más de, en el caso de Anfibia Podcast, que es la división de podcast de la revista Anfibia, en los últimos años viene trabajando más con un perfil de ONGs, algunos fondos de financiamiento, alianzas regionales, también un poco, no solo digamos, apalancándose en el recorrido de Anfibia Podcast, en las producciones que hicieron, sino en Anfibia como la revista, en los lazos con la Universidad de San Martín, etcétera, que es un poco ayuda. Y después productoras más pequeñas que están haciendo también un poco de todo. Y quizás sí, en este momento las productoras argentinas no se hacen mucho esa pregunta, porque las que no están haciendo video están un poco desmanteladas. Tiré la bomba, pero están medio como... ¿Y por qué? Por ejemplo, en Chile sí funciona mejor el podcast ficcional, en España, y acá se intenta, pero no se termina de instalar. ¿Por qué lo que... o lo que... Bueno, sí, siempre terminamos en Spotify, ¿no? Lo que Spotify termina promocionando... No, bueno, hubo un periodo particular, lo cuento rápido, pero un periodo muy particular en América Latina, que fue 2020, 21, 22, que Spotify puso mucha plata y financió los originals de Spotify, que eran todos contenidos. Voy a decir el 95% de los casos, por si se me escapó alguno, pero creo que no. Eran, digamos, producciones que Spotify contrataba a una productora local, sea en Chile, en México, en Colombia, en Argentina, en Uruguay hubo hasta algún caso, para hacer una producción en la que, digamos, la productora le pitcheaba algún proyecto, le proponían, bueno, queremos hacer una ficción, queremos hacer esto, ¿no? El proyecto se aprobaba por Spotify Latam y lo hacían todo financiado por Spotify. Pasó algo muy interesante para las productoras, que para muchas productoras de la región fue el laburo más grande que agarraron, o el primer laburo grande, cobrando realmente plata de escala internacional,
Plata que a partir de mitad del 2022 se empezó a recortar. Spotify dejó de producir originales, cambió mucho la estrategia, digamos, global de la plataforma. Habían gastado invertido, digamos, depende de cómo, si volvió va bien y si no volvió no. Habían gastado plata en contratos muy grandes a nivel, digamos, mercado angloparlante, en Estados Unidos, con Joe Rogan, con Alex Cooper, la de Call Her Daddy, y algunas otras compras y adquisiciones, y como mucha plata puso Spotify en esos años, que después empezó a desinvertir medio de golpe. Y eso fue, digamos, muy complejo porque en algunos países quedó como algo andando. Y yo creo que en Argentina no podemos soslayar la situación económica que va y viene. Digo, ahí de vuelta. Podemos hablar de política, pero si hablamos de economía, los últimos gobiernos han sido fallidos. Digamos, y va el tercero, diría un relator. Y es como, básicamente, el tema del vaivén económico, de lo difícil que es proyectar en Argentina y tener una productora de cualquier cosa, o una empresa, una pyme. De una productora es una pyme. Si es muy chiquita es pequeña, y si es un poco más grande, mediana, igual por los tamaños de las pymes. Las productoras siempre son chiquitas, pero bueno, no estamos en la pyme, sino que estamos en un stream. ¿Qué pasa? Hoy día como que están todos haciendo videos, digamos. ¿Por qué en otros países arrancó y acá no? Porque el sector profesional es profesional y tiene un largo recorrido y trabaja de eso. Y tiene una estructura que en algunos casos funciona, en otros casos está muy herida o están en momentos de sostenibilidad mínima. Productoras que, digo, no voy a dar nombre porque hablo con todas las productoras y algunas no están comunicando que están muy mal, pero algunas están muy mal. Y eso en otros países es distinto. Qué sé yo, se produjeron algunas ficciones, hubo algunas figuras que la pegaron, hay otra plata para sostener la cosa. Y también es cierto que, bueno, qué sé yo, hay algunas experiencias de capacitación, de podcast que yo vengo siguiendo porque estoy en una diplomatura de podcast y de repente, abrieron una en Chile, qué bueno, no sé qué. Y hubo una edición de este año que no se pudo hacer porque era la propuesta de narrativas sonoras y capaz no estaba la gente para eso. También la gente está, digamos, la gente joven que viene y se anota en algo y dice, yo quiero estudiar esto, mira el programa y dice, ¿dónde está el video acá? Claro, obvio. Porque tiene que ver con nuestros consumos, con los nuevos consumos. Y tiene que ver con eso. También es cierto que si vos tenés una diplomatura, una capacitación de narrativas sonoras, está bueno darse cuenta de lo que está pasando rápidamente. Digo. Aparte, la gente que está en eso, y así como ustedes que están en la comunicación, vemos muy rápidamente lo que está pasando. Si no reaccionamos y actualizamos los contenidos, la culpa es nuestra. ¿No? Después no se anotó nadie. Y bueno, ¿qué querés? Ahora, me parece que a la hora de hablar narrativa sonora y sumarle video, se puede hablar de sumar video con formas narrativas interesantes y poder aportar ideas y ver como estas cosas, ¿no? Estamos viendo con un streaming, empezaron a hacer formato, empezaron a hacer cosas. Bueno, hablemos de eso en las clases, no de cómo se pone una cámara, que capaz lo pueden buscar en un tutorial de YouTube, qué modelo de cámara y cómo se arma el seteo, que aparte, digamos acá que está buenísimo el seteo. Gracias, Paul. La verdad que es... Yo te quiero llevar para otro lado, nada que ver. Sí. Porque estamos hablando mucho de lo que haces, pero yo quiero saber qué escuchás vos. Eso iba a ir ahí muy Pero bien. no solo que escuchás en podcast. Quiero saber qué escuchás en general, digamos. De qué te Arranquemos por pero afuera. Pará. De Vamos, podcast, después nos metemos, si querés, dale. arrancá por afuera, pero después vamos por género, nos vas tirando por género. Acá queda grabado. Queda grabado a fuego, ¿no? Mirá, estoy por teclear, no solo está queda grabado. Lo voy a desgrabar en este momento, porque me gustaría ir. Te saco el conversacional, que es el que no te gusta, pero sí me gustaría ir a ficción, me gustaría ir a podcast de entrevista, me gustaría de investigación o periodismo, me gustaría, por lo menos en esos géneros, que nos tires 2 o 3 como para que lo... Mira, ahí saca el anotador, me gusta que saque el anotador. Abro la app. Que abra su app. Me olvido. Está bien. ¿Qué app usas? Pocket Cast. Pocket Cast. Bien, una publicidad. Ojalá me pagaran por esto. No, pero ya está bien. Porque hay que también... A mí me pasa que
Y es para tener una app especial para eso. Yo siento que hay mucha gente que escucharía más si estuviese más, si supiese más. Así que es importante la labor que vos haces de comunicar sobre podcast. Y aunque, yo creo lo mismo, gracias. Y aunque, sí, pero ¿sabes qué te voy a decir? Ahora viene la mala, ya te tiré la buena. Dale, me gusta. Yo sé que vos odias el video, porque ahora se va a tomar, en Escuchar Podcast, en el newsletter, se va a tomar una pausita. Cada vez más larga, me parece. Tengo la primicia acá, creo que va a ser como 3 meses. Se va a tomar una pausa y está, y por lo que leí, está pensando en cómo va a volver cómo va a retomar esta comunicación. Y como dijo, medio que con el video tiene un resquemor con el video. Me cuesta. Pero yo creo que deberías, Pablo. Yo creo que deberías. Como decís, bueno, se debería incluir en la currícula, tenemos que actualizar. No es una palabra actualizar, pero llegarías a más gente. Más gente te prestaría atención. Estamos de acuerdo. Te descubriría y seguiría tus recomendaciones. Para mí hay una avidez de como no funciona bien el algoritmo de Spotify, que es donde estamos todos. Realmente no funciona. Hay una avidez de conocer cosas nuevas. Yo laburo en esto, escucho, y a mí me cuesta. Imagínate el que está afuera, que no sabe ni lo que es. ¿Cómo se entera? ¿Cómo sabe? ¿Cómo llega? Así que te vamos a prestar mucha atención, Pablo, y vamos a empezar, si te parece, por esto, y después vamos por YouTube, que mira en YouTube, que mira por otro lado. Pero ponele, podcast de ficción. De ficción yo tengo como vamos por lo sencillo. Sí. Hay podcasts de ficción muy interesantes hechos en España. ¿Qué pasa? Pasa algo porque yo también me atajo y de lo que dice gente. A mí me parece clave hablar con gente que no es del podcast o que no hablo tanto, a ver qué escucha y qué le pasa con esto. Qué sé yo, le pasé a algunas ficciones a algunos amigos que me dijeron, che, me gusta lo que haces, pero no sé, mis amigos de fútbol, ponele que son de otro palo. Hay algunos artistas, hay arquitectos, hay de todo, sociólogos, pero un poco como que esto les parece como súper lejano, ¿viste? Y me pidieron algunas cosas, les pasé, hay series así sonoras para escuchar, y les pasé cosas de España o de México. Y me encontré con una que no me la esperaba, que es, no, pero ese acento, mírenme. Y es como, eso pasa también. Como que hay un tema con el acento. Y sobre todo ponele con las series españolas. Me fui con para no responderme, estoy yendo con la rama, para no quedar marcado, no, pero pasa con las series españolas que nosotros tenemos como. Primero en Argentina mucha bajada del doblaje mexicano, que era buenísimo. O sea, también el doblaje mexicano, digo. En Argentina tenemos una relación particular con los Simpsons porque el doblaje era buenísimo. Vos ves los Simpsons doblados en España y es la serie más aburrida de la historia de la humanidad, directamente. O sea, lo ves una vez en España y es tipo, por eso no pasó nada culturalmente con los Simpsons en España. No tienen. Bueno, pero por ahí la ficción nos llega de Chile a nosotros. Bastante de Chile, no sé, Caso 69. 63, sí. 63. Sí, ponele que sí, pero. Esta cabecita. Pero el acento chileno. A alguna gente también le cuesta. Es como, mirá, eso yo no lo había descubierto. Pero bueno, dicho todo esto. Sí, ya hiciste la salvedad. Haciendo las salvedades. En España es donde más, plata y bola se le dio al desarrollo de la ficción. Y como que para mí las series más interesantes vienen de ese lado. La ficción argentina. Hay como una tendencia por el costumbrismo y por actuaciones que no están bien pulidas y por guiones flojísimos. Hay muchas experiencias. Interesante que le faltó un año de laburo. Hacer ficción sonora lleva mucho tiempo y mucha plata, es algo real. También por eso creo que no hay una cosa muy fuerte. La Esfera, por ejemplo, es una de ciencia ficción de España que me parece muy interesante, con diseño sonoro de Teo Rodríguez, como también para dar nombres. Teo Rodríguez es un diseñador sonoro de tope gama, absoluto, como una cosa. Nivel mundial, realmente es un artista en lo suyo, pero ahí después empieza a pasar eso. Bueno, La Esfera tiene 2 temporadas. Bueno, la temporada 1 para mí. Caso 63, se cebaron. Caso 63 metió millones de reproducciones, un montón, nunca sabemos cuántas, pues Spotify no lo dijo, pero le fue muy bien a Caso 63, que se lanzó en 2020. Muy buena Caso 63, la primera temporada. No digo que las segundas temporadas no fueron buenas, pero no es lo mismo. La Quiebra, una ficción española que habla de una cosa así como medio
Estoy cayendo en algo de lo que me quejo, pero digo, la quiebra es como cataclismo financiero, no se sabe qué pasó, toda una cosa como un quilombo global, pero ocurre en un pueblito imaginario en el País Vasco, con personajes de ese pueblito que medio que la viven de ahí, están ahí lejos y no saben lo que pasa. Y ese es para mí el plus que tiene esa serie, pues estás en ese pueblito y están los personajes y van al banco y quieren sacar la plata y la del banco es, no sé, Mari, la del banco, son 20 en el pueblo y se pudre medio ahí como, che, quiero sacar mi plata. Y en un momento dicen, esto como en Argentina, cuando pasó el corralito. Hostia, no sé qué. Pero claro, están habladas con acentos españoles, son todos actores y actrices españoles. Una más de ficción. Ya tenemos La Esfera, ya tenemos La Quiebra. Caso 63 es conocida, así quiero Caso una 63, más. sí. Bloom, para mí. Bloom. La mejor. Para mí la mejor. Acá no tengo vergüenza, pero lo dije varias veces. Y Bloom es una ficción en la que hay muchas cosas reales. Es una ficción que funciona muy bien porque es branded, es una ficción de marca, que te enterás en los créditos finales, que es una ficción de marca. Mucha gente se había sentido estafada en su momento. Como, esto es una publicidad encubierta. Una publicidad encubierta de Suiza, para que vayas y visites Suiza. Funciona perfecto. Yo la estaba escuchando y era tipo, ¿qué es esto? Googleando caminata 4K en las ciudades de Suiza. ¿Ves esos videos que hay espectaculares? Mucho consumo. Y funcionaba perfecto. Y claro, pasa que la historia está muy buena y hay como... Están buscando a un personaje que es Bloom y a otro personaje que también hay como una doble búsqueda. La periodista que es la protagonista está grabando un podcast, como el podcast dentro del podcast. Habla de muchas cosas reales, de sonido, de música, no sé qué, pero tiene una música que es como un pianito, que es como la marca de Bloom icónica, que es una melodía original para el podcast. Y Bloom... es un personaje de ficción, bien, una pintora, bla, bla, bla. Esas para mí son las... La Esfera, La Quiebra y Bloom, entonces, recomendados de ficción. Sí, ahora vamos... Caso 63 también. Caso 63 también, sí. Un viaje. Lo que pasa es, bueno, de esas 4, la única que no es un cataclismo global, fin del mundo, no sé qué, es Bloom. En la ficción sonora, así como mainstream, hay mucha tendencia a... déjame una más, mucha tendencia a... sí, a la ciencia ficción y a la catástrofe. Después hay cosas interesantes, qué sé yo. Y te digo que hay mucha tendencia también, el recurso que escuché en varias es que eso, te tengo que decir, me hincha un poco, es el mensaje. El recurso de la grabación en el recorder o el mensaje de WhatsApp. Sí. Es como, uy, esto ya lo escuché en otra, ya lo escuché. Es mejor eso. Digo, también para mí el gran peligro de la ficción sonora, lo dejamos ahí como... es el diálogo explicativo. Vos no tenés la imagen y explicás las acciones. Las mejores ficciones sonoras son donde los diálogos explicativos o no están o están encubiertos. Claro, están con cosas naturales, te mandan un audio, no sé qué. Imagínate la escena vos, hace trabajar un poco la... O sonorizar un poquito mejor la cosa. Es muy difícil a veces sonorizar algunas cosas. Después hay ficciones en inglés que estamos entrando en la cosa en español. Pero hay ficciones en inglés que están como en otro nivel. Eso pasaba en radio toda la vida también, ¿no? Que si estás hablando de algo y no tenés por qué después poner la cortina exactamente de lo que estás hablando, nombrando. Sí. Bueno, eso, son detalles que para los que estudian eso se ponen muy nerviosos cuando ocurre. Sí. Pero nada, yo te digo que el recurso del mensaje lo escuché en varias. Sí, mira, de las que te dije ahí, hay mensaje en Bloom. Menos, pero hay. En La Esfera hay. En La Esfera están muy bien usados los recursos de mensajes. En La Quiebra, no me acuerdo, pero hay llamadas telefónicas, seguro. Y en caso de 63 está la grabadora. La doctora graba las sesiones. Mucha grabadora. Pic. Sí. Pero bueno, tiene lógica. Una más, sí, la última. Me voy con una más. El estallido de las cosas. Una ficción chilena basada en el estallido de la crisis chilena del 2019. Hicieron algo muy raro, esto lo digo en las clases, como hicieron algo que puede salir horrible y salió bien, que es que hicieron que los personajes protagonistas de los episodios son objetos raros aparte. Y están los objetos personificados, las voces con un efecto, los guiones están muy bien, lo hizo un grupo que ha trabajado mucho dramaturgia, mucho guión, gente como muy multidisciplinaria. De casualidad hicieron ese podcast, después el grupo se disolvió.
la dirección de Trinidad Piris, que es una figura muy importante del podcast de Chile. Y está muy bien el estallido de las cosas. Como podría haber salido espantoso eso, hacer como personajes, una cosa tipo, no sé, Pixar, Toy Story, ¿entendés? Como, el velador. Sí. Pero en este caso es tipo una olla que le tiraron por la cabeza a un policía. Y la olla va a juicio porque le pegó en la cabeza a un policía en el medio de la protesta. Y es toda una cosa así como... Está basado en hechos reales, en situaciones virales de cómo fue la crisis chilena. No sé, el ícono de esa protesta fue el que al principio subieron el boleto del subte y los estudiantes saltaron los molinetes. Y hay un episodio que los protagonistas son los molinetes del subte. La voz está multiplicada como 14 veces porque hablan todos los molinetes juntos. Son como una mente colectiva. Es una cosa muy rara. Así como se lo digo, ustedes me dicen, capaz es malísima, pero lograron hacerla y que funcione. Escuchar. No la tenía ni siquiera en radar esta, así que me gusta enterarme de cosas nuevas. La Esfera, La Quiebra, Bloom, El Estallido de las Cosas y Caso 63, todos podcast ficcionados que recomendó Pablo. Ahora, uno rápido, 1 o 2 de entrevistas que no tengamos en el radar, que no sean el de Barsky, que no sean que no sea La Cruda, que no sean lo que escuchamos acá. No, pasemos entrevistas. Entrevistas no. Okay. Entrevistas, hay gente, escuchar la que te guste. Digo, periodísticos de investigación, entonces. Periodísticos de investigación. Como Radio Ambulante o onda así. Sí, bueno, voy a nombrar 3. Uno lamentablemente está inactivo. Esto no es radio, una productora mexicana de Guadalajara, dirigida por Fernando Micro Hernández, que hizo varios podcasts, la casa productora sigue produciendo, pero hizo un podcast que se llamaba Esto no es radio, y tiene algunas de las historias, digamos, más interesantes que se han producido en México, muy distinto a casi todo lo que se hace en México, y con mucha escuela gringa de periodismo narrativo, documental, como historias muy elaboradas. Esto no es radio, lamentablemente hace un par de años largo que nos sacan nuevas historias del podcast que se llama igual que la productora. Después una casa productora colombiana que se llama La No Ficción, basados en Bogotá, dirigida por Juan Serrano. Hacen un podcast que se llama Un Periódico de Ayer. Un Periódico de Ayer, aparte, ¿cómo me acuerdo? Como historias de fuertes, de política, de muerte, de narcotráfico, de secuestros en Colombia que afectaron a distintas personas y cómo el peso del pasado en las vidas de esas personas les afectó. Y tienen como mucha investigación, guiones muy afilados, un podcast que es como que es medio tranqui, sobre todo la primera temporada y la segunda, que el propio Juan Serrano hacía la narración, que él habla como un tono muy tranquilo. Y es como un engaño, ¿no? Esa cosa como de un poco del futbolista colombiano también, que parece que está jugando lento y de repente te ganó 5-0 en tu cancha. A veces pasa, ¿no? Una vez cada tanto. Tampoco pasa tan seguido. Pero tiene eso, como un ritmo que aparentemente es muy cansino. De repente miraste cuánto iba y van 20 minutos de episodio. Claro. Un periódico de ayer de la no ficción. Y de eso no se habla. De Isabel Cadenas Cañón y equipo, un podcast español, el mejor en su rubro, por lejos, a kilómetros del resto. Ojalá alguna vez puedan alcanzarle, pero creo que no. Digo, también eso, si vos pensás que me va a dar vergüenza o algo, de estos es como... Esto lo decís sacando pecho. Estamos todos de acuerdo que eso no se habla, es el mejor podcast en nuestro idioma. Si no, es porque no lo escuchaste y qué bueno, qué genial debe ser poder escuchar ese podcast por primera vez. Yo pagaría... De hecho, me estoy guardando la tercera temporada que salió hace poco, que no la escuché, para disfrutarla y para escucharla por primera vez. Pero tiene algunos episodios como realmente importantes. Así que con esos... ¿Y argentinos? ¿Ninguno? ¿Nada? Y me latinoamericé un poco. De Anfibia me gusta mucho Fugas. Muchísimo Fugas. Me parece que tenemos episodios realmente espectaculares. De videojuegos me gusta mucho Modo Historia, un podcast sobre la historia de los videojuegos y la historia de la computación y de las consolas. Me parece espectacular. A ella fan total. Yo soy del club de suscriptores de Modo Historia a pleno. Después me gusta mucho La Segunda Muerte del Dios Punk de Nico Maggi, que hizo 2 temporadas, sobre todo por el laburo de contar una misma historia con 2 enfoques completamente diferentes. O sea, fue un podcast que con la primera temporada ganó el premio Gabo, el premio Gabo el premio Gabriel García Márquez de periodismo. Digo, no estoy descubriendo
un podcast, pero este año sacó la segunda temporada sobre la misma historia, con un laburo y una capacidad de volver a investigar la misma historia y de volver a encontrar petróleo ahí adentro. Como me parece que es un laburo muy difícil de hacer, que lo hicieron con la productora R Podcast de Rosario y realmente a conciencia, sabiendo que estaban haciendo la segunda temporada de una historia documental como que ya estaba quizás cerrada. Y cuando lo escuchaste te das cuenta que no, que había un montón más, y eso también es muy difícil de hacer, y sobre todo en periodismo, y sobre todo con una historia que, nada, básicamente ningún spoiler, digo, se llama La Segunda Muerte del Dios Punk. La primera es que el Dios Punk había muerto. Digo, era muy difícil como meterse de nuevo en la historia y contar como la vida de ese personaje, pero bueno, pasa un poco eso. La primera temporada cuenta el caso y qué pasó, y cuál fue la primera muerte y cuál fue la segunda. Y la segunda temporada cuenta el personaje. Y eso en periodismo es muy difícil de hacer. Y creo que está bueno, si alguien no lo conoce, escuchar las dos temporadas juntas es como, qué viaje. O sea, me hubiera encantado. Como, lo escuché cuando salió cada una, ¿no? Pero me parece espectacular. Que estaría buenísimo. Dos cortitas para cerrar, Pablo, y me voy. Primero, nombraste el premio Gabo de periodismo. El premio Ondas. ¿Qué onda con el premio Ondas? Hay algunos premios que estaría bueno prestarle atención si vos queremos descubrir podcasts nuevos, si queremos descubrir cosas nuevas. ¿El Ondas es uno de esos premios que se le puede prestar atención? Sí, el Ondas sí. Yo soy a veces un poco crítico de algunas nominaciones y todo, pero es como el premio que tiene como la mayor cantidad de nominaciones específicas y de cosas específicas de audio, ¿no? Como mejor producción, mejor diseño, mejor host, mejor episodio, mejor ficción, etc. A veces como los premios grandes del Ondas son como, bueno, más de industria, y se lo dan a los que tienen un poco más de visibilidad, o qué sé yo. Le dieron este año un premio de trayectoria en el podcast hispanoamericano a Jordi Wild. Es como, bueno, qué sé yo. O sea, querés llevarte como un poco de la fama de Jordi Wild, que es probablemente el youtuber más importante de España, o anda por ahí, y uno de los podcasts con el formato de mesa, conversación y todo, que le va mejor. No sé si está para una carrera, trayectoria del podcast hispanoamericano, qué sé yo. Eso es medio raro, pero sí me parece que como tiene tantas categorías y tan específico, que podés encontrar sobre cositas. todo las nominaciones, como las nominaciones de cada año, ahí hay mucho material. Después, ¿quién gana? Bueno, siempre es discutible, y yo un poco también trabajo de eso y tengo que criticar. Y el premio Gabo, los finalistas también, de vuelta, los eligen 10 y después eligen 3 finalistas y un ganador. Los 10 que eligen lo que es periodismo, ahí hay cosas interesantes. Sí. Gabo y Ondas. Anoten esa data también de premios. Y lo último, y con esto me voy, nos vamos todos porque ya hay que usar el estudio, si no me quedaría charlando sobre podcast bastante tiempo más. ¿Qué onda hacer un podcast diario? El daily podcast, y sobre, al ser algo que la información se va consumiendo tan rápido, el podcast, esta característica temporal, hacer un podcast diario sobre noticias, meterle mucho laburo, no son los más largos, duran pocos minutos porque justamente son diarios, pero hay una tendencia que por ahí los diarios están queriendo imponer, que vienen de otros lados. ¿Cómo ves ese laburo? Mirá, hace varios años todos los diarios grandes del mundo tienen un daily podcast. Ni siquiera me tengo que poner a fijar si, a ver si me mandé alguno de... Acá en Argentina es una particularidad que tuvimos como en un momento, había incluso hasta uno con alianza con Spotify, que era el Café de la Mañana, etc. Sí. Después de eso, los grandes medios, ninguno tiene un daily podcast como así fuerte, importante, que funcione, que esté en los rankings de Spotify. Y eso es raro en Argentina. También eso, como que el funcionamiento del sistema de medios en Argentina a veces es raro en general. Sí, somos medio el cisne verde, ¿viste? Como una cosa... muy, muy particular, y en España hay como 20 y pico, o sea que más o menos les va bien, digo, una barbaridad. En Estados Unidos, digo, The Daily, el que se llama como el New York Times, que empezó con esto en 2017, un poco marcó ese camino que un montón de medios hay de deportes, de todo, y qué sé yo, ahora con la salvedad de qué sé yo, la productora Interés General, que es una productora que hace podcast de 5 minutos, que dirige Juan Belli. Esa productora, por ejemplo, ahora sacó todo del año pasado para acá, una oferta de dailies a la mañana, a la tarde, de energía, de economía, de Boca, de River, pum, pum, pum. Y a alguno le consiguió marca.
Y a mí me parece extraño que no haya como uno de esos en cada uno de los medios. Incluso los medios con gran propuesta digital, me parece como raro. Infobae, ponele que Claro. en su momento tuvo Infobae algo, ¿no? tuvo una cosa de podcast, después lo sacaron. Después La Nación también, algo La coqueteó. Nación tiene como un resumen de noticias que es para redes. Es como todo bien con la gente de podcast de La Nación, pero a veces es un videito de redes de 2 minutos que es el resumen de la noticia del día. Sí, qué sé yo. Pero el formato de daily, una noticia por día desarrollada, que lo hacen todos los medios del mundo, acá se podría explotar un poco más. ¿Y en qué horario lo hacen? O sea, ¿en qué horario lo sacan los medios del mundo? ¿Para el fin de jornada o para principio? Hay dos escuelas, digamos. La mayoría está a la mañana. Es un podcast que se graba 90% de los casos, y salvo los del Daily del New York Times, que son 40 personas, una cosa así, que se levantan a las 4 de la mañana y lo publican ahí, en el momento. La gran mayoría lo graba con una relación distinta con la actualidad, la noche anterior o la tarde anterior, al cerrar la jornada de la redacción. El formato clásico es que haya una persona, hombre o mujer, que conduce el episodio. Se usan dos, pero también se economizan recursos, y esa persona cada día de la semana trae a alguien de la redacción. También por eso los medios son muy amables para producir un daily, porque tienes que hablar hoy de economía. Bueno, o sea, economía, política, traemos a la cronista de política. A veces pasa, bueno, de los 5 días de la semana hablas 4 de política. Bueno, el área de política de un medio siempre tiene más de una persona, y podés meterle ahí. Y después está el formato de la tarde. Hay algunos medios en todos los países que hacen a la tarde el resumen del día. Ese te da... de la vuelta. Te da otro margen, el de la vuelta. Lo puedes sacar a las 5, lo puedes sacar a las 6. Para mí es un formato que está buenísimo. Y juegan un poco. Yo hablo mucho con personas que producen daily en Colombia, en España, como... en algún momento haré en Escucha Podcast un especial, porque tenía como mucho hablado como esto de qué se hace, ¿no? Como graban algo que a las 9 de la noche quedó viejo. Claro, y no lo van a escuchar más. O sea, sabés que al otro ya... ¿Cómo se juega con eso? Bueno, lo tienen muy, muy pensado, y los que están mejor, vos capaz lo podés agarrar el sábado a la mañana, decís, esta semana no escuché ninguno. Escucho estos 3 y sirven. O te hacen un compilado el sábado de la semana y te arman sé uno si de... No, en general, pobre, laburan como medio jugados. El viernes graban y nos vemos en Disney. Yo lo pensé en un momento hacer, digo, estaría bueno. Después me dio una fiaca, digo, voy a trabajar un montón y al otro día ya va a quedar viejo, no lo va a escuchar más nadie. Ay. Sí, en general buscan como un enfoque que sea como el tema del día, pero bueno... no sé, siempre se te puede renunciar al ministro, ¿no? Digo, claro, una cosa de... Sobre todo acá. Pero qué sé yo. En Suiza capaz que te dura una semana. Y bueno, también es eso, ¿no? Porque en España hay 20 y acá no hay ninguno, capaz es más difícil, pero sí, también es cierto que tienen cierta estructura. Los más chiquitos tienen 4 o 5 personas, y es un laburo que hoy también le están poniendo video todos los que pueden. Es como... aunque sea filmando el cómo se hace, ¿no? Como un mínimo de, bueno, que haya un videito en redes de nos peinamos un poquito, nos tomamos un café, hacemos el daily, y bueno, qué sé yo, el que lo quiere ver en YouTube, lo ve en YouTube. Pero funcionan muy bien en varios países, funcionan muy bien, les va súper bien. Muchos casos tienen anunciante, o sea, además de la guita que tienen del medio, consiguen un anunciante. Es una tendencia para explotar, y que también... Ese contenido para mí en sonido sí va a durar más, porque me escucho algo a la mañana. Te puedes escuchar. Y además creo que va a crecer de acá a un tiempo una movida que viene preocupando a mucha gente, que como, bueno, ¿cómo bajar un poquito las horas de pantalla? Estamos medio quemados, y hay un nicho ahí. Hay un nicho ahí para apaga eso. La tele, diría Olmedo. Apagar la tele, realmente, no sé, yo para TikTok no entré. Fue el momento que dije, estoy viejo, estoy envejeciendo acá. Yo dije lo mismo hasta que un día entré. Me lo bajé todo y me la pegué, dije, esto no es para mí. Pero, qué sé yo, capaz está bueno escuchar algo a la mañana, y capaz no es un programa de radio, pues en el programa de radio están conversando de cómo les fue el partido de San Lorenzo allá a la noche. Dejala hablar a la tipa que fue a ver a San Lorenzo, dejala. Pablo, gracias por haber venido. No, muchas gracias. Me quedaría charlando, amigo, muchísimo más de podcast, pero se nos va el capítulo, se nos fue. Extendimos un montón. Espectacular, igual. Porque nos gusta. Fue una clase de podcast. Es igual, lo que nos gusta. Escuchá podcast, @escuchá podcast en Twitter. Gracias, Arián, gracias, Betania. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Pablo, por haber pasado por acá. Yo soy Efra y nos escuchamos la próxima. Chao.